Buenas cabritos, hoy día les vengo a traer un resumen de la Primera Guerra Mundial. Comenzamos. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza, junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios, y fueron varias naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y compitieron en la entonces guerra más grande de la historia. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o Guerra Mundial, expresión esta última que en Alemania comenzó a utilizarse desde su comienzo, aunque solo generalizó en Francia y Reino Unido en la década de 1930, mientras que en Estados Unidos la denominación se impuso a partir de su intervención en 1917, ya que allí se la conocía como Guerra Europea. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hace décadas, las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio la ultimátum al Reino de Serbia. Se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra, y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París y se inició una guerra de desgaste, donde las líneas de trincheras apenas sufrían variación alguna hasta 1917. Este frente es conocido como Frente Occidental. En el frente oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumanía en 1916 y los Estados Unidos en 1917. Tras los años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917, con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de acuerdo de paz entre la Rusia revolucionada y las potencias centrales, después de la Revolución de Octubre. En marzo de 1918, el 3 de noviembre de 1918,
el Imperio Austrohúngaro firmó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana, a principios de 1918, a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo, y las varias naciones se independizaron o se crearon. Al calor de la Primera Guerra Mundial, se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer Estado en la historia autodenominado socialista, la Unión Soviética. Bueno, eso sería todo. Sería todo. No tengo más palabras que decir. Así que yo creo que chau. Nos vimos. Pum, pum, pum. 15 likes y hago el resumen de la Segunda Guerra Mundial.